Antes de empezar, tienes que decidir algo. Respóndelo en comentarios ahora mismo. Si encontraras una mina abandonada sellada desde hace décadas y supieras que nadie ha entrado desde entonces, ¿bajarías? ¿Sí o no? No lo pienses demasiado, porque eso fue exactamente lo que hizo un grupo de 5 exploradores en marzo de 2026, y lo que encontraron no debería existir. Todo comenzó en una zona montañosa aislada del norte de España, un lugar donde las minas antiguas forman parte del paisaje. Pero hay una en concreto de la que nadie habla. No aparece en rutas turísticas, no hay señalización, y los mapas más recientes simplemente la ignoran. Pero los más antiguos sí la muestran, marcada con un nombre que ya nadie utiliza. La mina de Valdemora, cerrada oficialmente en 1943. La versión oficial dice que fue por derrumbes, pero los habitantes más viejos del lugar cuentan algo diferente. Hablan de ruidos bajo tierra, de herramientas abandonadas de un día para otro, y de trabajadores que se negaron a volver a entrar, incluso perdiendo su empleo. Algunos incluso afirmaron que, en los últimos días antes del cierre, algo empezó a escucharse desde las profundidades. No golpes, no maquinaria, algo que respondía. Durante más de 80 años nadie volvió, hasta que este grupo decidió hacerlo. Eran 5. Llevaban tiempo explorando estructuras abandonadas. Tenían experiencia y, sobre todo, cámaras. Querían documentarlo todo. La entrada no fue fácil de encontrar. Estaba parcialmente cubierta por tierra y vegetación. Pero lo que realmente llamó su atención fue que no parecía un derrumbe natural. Había restos de una estructura, como si alguien hubiera intentado sellarla deliberadamente. Tardaron casi 1 hora en despejar el acceso, y cuando lo lograron, el aire que salió del interior era extraño. No era el típico olor a humedad, era más denso, más pesado, como si el espacio hubiera estado cerrado demasiado tiempo. Encendieron las linternas y entraron. El túnel inicial era estrecho, roca irregular, madera antigua sosteniendo partes del techo. Todo parecía normal, demasiado normal. Caminaron durante varios minutos sin encontrar nada fuera de lo común, pero entonces uno de ellos se detuvo. Había algo en la pared. Marcas. No eran recientes, pero tampoco parecían tan antiguas como el resto de la mina. Eran líneas largas, irregulares, profundas, como si hubieran sido hechas con fuerza, demasiada fuerza. Decidieron seguir avanzando, y fue entonces cuando lo encontraron. Un tramo del túnel completamente bloqueado, pero no con roca, ni con madera. Era una estructura metálica, oxidada, pero sólida, como una puerta improvisada, y en su superficie había más marcas, muchas más arañazos, decenas de ellos, superpuestos, como si algo hubiera intentado atravesarla, una y otra vez. Hubo dudas. Uno de ellos quiso regresar. Dijo que no tenía sentido continuar. Pero los demás insistieron. Habían llegado demasiado lejos. Y la curiosidad pesó más. Superpuestos. Como si algo hubiera intentado atravesarla, una y otra vez. Hubo dudas. Uno de ellos quiso regresar. Dijo que no tenía sentido continuar. Pero los demás insistieron. Habían llegado demasiado lejos. Y la curiosidad pesó más. Tardaron más de 1 hora en abrir un hueco, golpe tras golpe, hasta que finalmente lograron pasar. Y entonces todo cambió. El aire al otro lado era distinto, más frío. Pero no solo eso, era silencioso. Un silencio que no se sentía natural, como si absorbiera cualquier sonido. El nuevo túnel era más amplio. Las paredes ya no eran irregulares. Eran lisas, demasiado lisas, como si alguien o algo hubiera trabajado en ellas. Y el suelo no estaba cubierto de escombros, estaba limpio. Avanzaron en silencio, y entonces vieron algo en el suelo. Herramientas, pero no de minería. Instrumentos metálicos, alargados, delicados, oxidados, pero claramente diseñados para otra cosa. Parecían quirúrgicos y estaban colocados de forma ordenada, como si alguien los hubiera dejado preparados. No tirados, no abandonados,
colocados. Fue ahí cuando empezaron a sentirse incómodos de verdad, pero ya era tarde para dar marcha atrás sin respuestas. Siguieron avanzando, y entonces aparecieron las paredes, cubiertas de símbolos, no letras, no números, patrones repetitivos, como marcas hechas una tras otra, cientos de ellas, miles, algunas profundas, otras apenas visibles, como si hubieran sido hechas durante mucho tiempo, como si alguien hubiera estado contando o esperando. El túnel continuaba, más largo de lo que debería, más profundo, hasta que finalmente se abrió, y llegaron a una sala perfectamente circular, demasiado perfecta. Las paredes eran lisas, sin grietas, sin marcas de herramientas, imposible para una mina de esa época. En el centro había un agujero, oscuro, profundo, sin fondo visible. Apuntaron con las linternas. La luz desaparecía antes de tocar nada. Uno de ellos tomó una piedra, la dejó caer, esperaron. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Nada. No hubo impacto, no hubo eco, nada. Fue en ese momento cuando lo escucharon. Un sonido, muy leve, muy abajo, como algo desplazándose, lento, irregular, pero constante. Nadie habló, nadie se movió. Y entonces, la linterna de uno de ellos parpadeó. Solo un segundo, pero fue suficiente, porque durante ese segundo, algo cambió. Nadie supo decir qué, pero todos lo sintieron, como si ya no estuvieran solos. Decidieron irse, sin discutir, sin mirar atrás. Pero cuando se giraron, el túnel por el que habían entrado no era igual. Parecía más largo, más estrecho, y la oscuridad más densa. Empezaron a caminar rápido, luego a correr, pero el final no llegaba. Y entonces, uno de ellos gritó. Dijo que había visto algo. Nadie le creyó, hasta que revisaron la grabación después. Durante solo un segundo, la cámara captó una figura detrás de ellos, alta, extremadamente delgada, moviéndose de forma antinatural, siguiéndolos, sin hacer ruido, sin perder distancia. Consiguieron salir, o eso creían, porque al día siguiente, uno de ellos desapareció, sin señales de lucha, sin rastro, sin explicación. Solo dejó su teléfono, y dentro había un último vídeo, grabado en completa oscuridad, con su respiración agitada, y una frase, susurrada. No estaba abajo, estaba subiendo. Desde entonces, solo dejó su teléfono, un último vídeo, grabado en completa oscuridad, su respiración agitada, una frase, susurrada. No estaba abajo, estaba subiendo. Desde entonces, la entrada de la mina ha sido sellada otra vez. Pero esta vez, no por el tiempo, no por derrumbes, sino por orden directa. Y nadie ha explicado por qué, ni qué encontraron realmente ahí dentro. Ahora la pregunta es otra. Si algo estaba atrapado, ¿por qué sellar la entrada en lugar de estudiarlo? ¿Y qué pasa si nunca estuvo atrapado? Respóndelo en comentarios. ¿Crees que lo que estaba ahí abajo sigue allí o ya salió?